Good evening, parents. My name is Mr. Lopez, and I am your child's teacher, 2021-22 school year. Padres, soy el maestro López. Yo soy el maestro de sus hijos del año escolar 2021 a 2022. And welcome to AVID 8th grade. Bienvenidos al AVID del 8 grado. A little about me. This is my 21st year teaching at Isbell. Un poco de mí es de que este es mi 21 año trabajando en la Isbell. I'm also the ASB coordinator. También soy el coordinador de ASB. I also teach arts, media, and entertainment. También enseño arte, media y entretenimiento. And I teach the 7th grade AVID elective class as well. Y también soy el maestro del grado 7 del AVID. And I coach the wrestling team at the middle school and high school. Y también soy el coach del wrestling de la Isabel y de la high school. Class rules. I expect my students to respect my classroom and to follow these simple rules. La regla de la clase. Yo espero que los estudiantes respeten mi clase y que sigan las instrucciones. Rule number 1, have all materials ready to use when class starts. Regla número 1. Tengan todos los materiales listos para cuando empiece la clase. Number 2, follow directions the first time they are given. Regla número 2. Sigan las instrucciones desde la primera vez que se las dan. Rule number 3, be polite and respectful to all. Y regla número 3. Que sean respetuosos a todos. AVID's mission. Students will become critical thinkers. La misión de AVID. Los estudiantes se van a convertir en critical thinkers. They do this by completing tutorials, philosophical chairs, and Socratic seminars. Van a hacer esto por completar tutorials, philosophical chairs y Socratic seminars. Students will work on writing projects, contests, and other activities that require creativity. Los estudiantes van a trabajar en proyectos de escribir, competencias y otras actividades que requieren la creatividad. AVID's mission continues. La misión de AVID continuada. We use WICR in this class, which stands for Writing, Inquiry, Collaboration, Organization, and Reading. En esta clase usamos WICR, que significa escribiendo, inquiry, colaboración, organización y leyendo. Requirements needed to directly enroll in a four-year university. Los requisitos para que entren a la universidad directos de 4 años. Skills to become educated and responsible participants and leaders in school and in our community. Lo que necesitan para ser estudiantes educados y responsables para que sirvan a la escuela y la comunidad. And self-confidence to depend or rely on themselves to find the answers to questions. Y que se tengan confianza en ellos mismos para que ellos dependan de sus respuestas y de las preguntas que les dan. 8th grade curriculum for AVID. Cornell notes, my accomplishments, orientation to Santa Paula High School Academies and Pathways, college presentation unit, a field trip to the high school, Museum of Tolerance, and universities, if allowed, Santa Paula High School signups, schedules for freshman class, review grades and discuss promotion ceremony, discuss FAFSA, Cal Mentor, CSU, UC applications, Ventura College, guest speakers, and PSAT practice tests. El currículo de grado 8 son notas al estilo Cornell, mis logros, orientación a la high school, academias y pathways, presentaciones del colegio, paseos a la high school, museos y universidades, si es que son permitidos, cómo escoger las clases para cuando entren a la high school, revisiones de los grados y de la ceremonia de promotion, discuten las FAFSA y CSU Mentor, CSU y las aplicaciones de UC y el Colegio de Ventura y los
los que van a participar a sus clases a platicar. Grading procedure for AVID. ¿Cómo van a ser calificados en el curso? Tutorials are 30%. Tutorials son 30%, Binder is 20%. sus binders son 20%, Projects are 20%. proyectos son 20% And classwork is 30%. y el trabajo que hacen en la clase son 30%. The total grade would be 100%. El total es 100%. So how am I successful in AVID? ¿Cómo ser exitoso en el grado 8 en el AVID? Simple. Do the work, do your tutorials, stay organized, and have fun. Es sencillo, hacer el trabajo, hacer los tutorials, ser organizados y divertirse. If you would like to contact me, here is my phone number and extension and my email. Si gustan contactarme, aquí está mi número de teléfono del AVID y la extensión y mi correo electrónico. Well, I would like to thank you, parents, for taking time to watch the video tonight. Muchas gracias, padres, por tomar el tiempo de mirar nuestro video hoy. I hope your kids enjoy having AVID with me, learning about college, and learning about being a successful student in high school. Sus hijos les guste mucho mi clase y que aprendan a ser exitosos en la vida. Have a good night. Bye. Tengan buena noche.